vida del creyente en el Señor debe ser como árbol junto a ríos, que lleva mucho fruto para vida, y al hambriento de su fruto puede dar. Que lleva mucho fruto para vida, y al hambriento de su fruto puede dar. Mas si eres un hombre que no tienes la vida que Jesucristo da, no podrás llevar precioso fruto, para nada tu vida servirá. No podrás llevar precioso fruto, para nada tu vida servirá. Jesucristo es la fuente de agua viva, donde el cristiano mitiga su sed. Si bebemos de esa agua que da vida, mucho fruto llevaremos para Él. Si bebemos de esa agua que da vida, mucho fruto llevaremos para Él. Mas si eres un hombre que no tiene la vida que Jesucristo da, no podrás llevar precioso fruto, para nada tu vida servirá. No podrás llevar precioso fruto, para nada tu vida servirá. Dice la palabra de Dios: si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña, quítate, y será quitada. Mateo 21:21 registra un evento esencial. Jesús iba con sus discípulos, tenían hambre, se dirigieron a una higuera, y la higuera no tenía fruto. Jesús la maldijo, la higuera se secó, y los discípulos estaban asombrados porque la higuera se había secado. Y Jesús les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, pásate, y sería hecho. Podemos nosotros traducirlo de otra manera. Le diríamos a este muro, quítate, y sería quitado. Aquí funciona la fe. Otro texto que quiero regalarles está en Hebreos capítulo 11, verso 30, cuando nos dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. A manera de introducción tenemos lo siguiente, estimados oyentes. Desde los tiempos antiguos a los modernos se han usado para cerrar asentamientos generalmente las murallas que se construían para proteger una ciudad o un pueblo, aunque también existen murallas que protegían regiones enteras, como la Gran Muralla China o el Muro de Adriano, que delimitaban fronteras entre pueblos. Desde épocas remotas se ha utilizado los muros como medios de defensa, como medios de protección. Cuando comenzaron las civilizaciones a poblar nuestra tierra, la sociedad se vio obligada a construir vallados, muros, murallas, para protegerse en primera instancia de las fieras que poblaban la tierra. Pero más tarde se vieron obligados a fortalecer esas sencillas trincheras o muros o murallas, dependiendo del conocimiento que se tenía en la época, para levantarlas y fortalecerlas, hacerlas fuertes, porque ahora tenía que protegerse no solamente de las fieras, sino de los bandidos, de los ladrones y de las demás naciones que venían con el propósito de invadir las tierras y llevarse en cautivos a sus habitantes
y apoderarse de todos los cultivos y del ganado que podían existir en esa época. De allí que el ser humano ha luchado por protegerse de impedir a través de estas edificaciones la marcha de personas, de naciones o de otras situaciones que podían perjudicar las familias que vivían en el interior de la muralla. Las murallas más antiguas existentes y las más conocidas suelen ser obras de albañilería con piedra, cemento o ladrillo, aunque existen variantes hechas en madera dependiendo de la topografía del área a proteger. Se podía incorporar otros elementos naturales como ríos o costas a la línea de defensa, lo que les hacía más fuerte, más efectivas. Se levantaba el muro y se hacían enormes zanjas que se llenaban de agua con el propósito de que se hiciera más difícil el acercamiento para tomarse una ciudad o para tomarse un pueblo. Hoy en día eso no existe. Hoy existen otros métodos, otras formas más modernas. Las murallas solo se pueden cruzar por las puertas y algunas veces por torres. En la Edad Media, el derecho de asentarse para construir una muralla era un privilegio llamado derecho de almenaje en las fortificaciones medievales. La práctica de la construcción de murallas tuvo su origen en la prehistoria y fue refinándose al crecer las ciudades en Europa. Sería en los siglos XIX y XX cuando el crecimiento de la población mundial, de la población en general, hizo que estas murallas desaparecieran para permitir la expansión de las mismas ciudades, como lo podemos ver hoy en día en los países que han crecido de una manera alarmante. La población mundial ha hecho que las cosas ahora sean diferentes y todo ha cambiado, pero a pesar de que todo ha cambiado, hay cosas que todavía permanecen en la vida del ser humano. Quiero darles esta información porque esto es, como se dice, una información general de lo que tiene que ver con las murallas, lo que se hizo al principio, el por qué y el para qué, para que podamos entrar al tema central que tendremos durante toda la semana, porque son murallas que impiden el avance de la iglesia como tal. Son obstáculos que hay que derribarlos, que hay que demolerlos, porque nos están haciendo mucho, mucho mal a nivel congregacional y a nivel personal. Pero entendemos, sabemos que hay poder en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Desde los primeros tiempos de la historia hasta la época moderna, las murallas han sido casi una necesidad para toda la ciudad. Uruk, en la antigua Sumeria, Mesopotamia, es una de las ciudades amuralladas más antiguas que se conocen. Antes de eso, la protocuidad ciudad de Jericó en Cisjordania tenía un muro que la rodeaba, y ya en el 8º milenio antes de Cristo, la muralla más antigua conocida en Europa es la Solnitsata, construida en el siglo VI o V antes de Cristo. Los asirios desplegaron grandes fuerzas de trabajo para construir nuevos palacios, templos y murallas defensivas. Babilonia fue una de las ciudades más famosas del mundo antiguo, especialmente como resultado del programa de construcción de Nabucodonosor, que amplió las murallas y construyó la puerta de Istar. Los persas construyeron murallas defensivas para proteger sus territorios, en particular la muralla Derber, en la gran muralla de Gorgán, construidas a ambos lados del mar Caspio contra las naciones nómadas. Estos comentarios de estas murallas
que en su comienzo se hicieron de madera, pero de la madera pasaron al ladrillo hecho de barro, murallas que eran de 5 hasta 15 metros, llegaron a construirse con la finalidad de poder tener una forma más defensiva y poder mirar hacia lo lejos el acercamiento del peligro. Estas murallas no solamente eran altas, sino que también tenían de 5 y hasta 10 metros y mucho más de ancho, donde la gente podía trajinar, donde podría estar la caballería o la artillería, todos los medios defensivos en esto. Cuando hablamos de Jericó como ejemplo, habían habitaciones empotradas, porque la Biblia declara que una mujer habitaba precisamente en las murallas de Jericó, y esto es Rahab, conocida como la ramera. Podemos sacar algunas conclusiones de estas murallas antiguas y nos vamos acercando a la historia del pueblo de Israel en relación con Josué y la muralla o la toma de Jericó. En el capítulo 6 del libro de Josué, empezando desde el verso 1, nos dice la Biblia y nos narra la historia que esta, una de las más antiguas ciudades del mundo, se le menciona por primera vez en la Biblia en Números capítulo 22 y el verso 1. Las murallas de esta ciudad fortificada abarcaban alrededor de 4 hectáreas de terreno, por lo que mucha gente vivía en los alrededores. Los habitantes de Jericó se refugiaban tras las murallas, temiendo luchar contra el pueblo de Israel. ¿Ya ha pensado cómo se podía hacer estas murallas de tal manera que pudieran resistir el ataque del enemigo? Hacían una especie de pared a ambos lados con una distancia de metros, como ya se mencionó, y luego se echaban capas, arcilla, tierra, escombros, y luego se pisaba de tal manera que se convertía en un terraplén, y luego otra capa y otra capa y otra capa, de tal manera que como la muralla china resistía hasta las artillerías de los cañones que en medio de ataques en la guerra se lanzaron para destruir la muralla china y no lo lograron a pesar de que era artillería pesada. De manera que eran fortalezas completamente, y hoy tenemos esas murallas como una historia y como un lugar de visita turística para que la gente pueda recrear su vista y mirar la grandeza de estos pueblos que nos antecedieron. En el libro de Josué, del verso 8 al 15, comienza a narrar esta historia. La estrategia no convencional sugerida por Dios incluía caminar en silencio y esperar. Esta peculiar marcha, repetida día tras día sin aparentes resultados, constituía una prueba de obediencia y confianza de parte del pueblo. Y aquí entramos en el primer punto que quiero considerar, que es lo que tiene que ver una enorme muralla que impide el avance, el crecimiento, la marcha de la iglesia, que se llama la murmuración. Guardar el silencio es el mejor remedio. Cuando fueron a tomar la ciudad de Jericó, cuyas murallas parecían inexpugnables, una ciudad inconquistable, la gente que vivía en su interior estaban confiados, estaban seguros que Israel jamás podría penetrar esas murallas, jamás entrarían a poseer esa ciudad y mucho menos sus tierras. Por lo tanto, Dios le da una orden a Josué
para que éste le enseñe al pueblo qué es lo que tienen que hacer y le da unos mandamientos. Entre ese mandamiento debía salir Israel por escuadrones. Recordemos que son 12 tribus. Cada tribu tenía un estandarte. Entonces cada uno salía en su escuadrón con su estandarte, y entre ellos iba la tribu de Leví, y entre la tribu de Leví llevaban el arca del testimonio, el tabernáculo de Dios, y emprendían una marcha todas las mañanas donde todo mundo debía guardar completo silencio. Ni una sola palabra, ni un solo ruido vocal podía salir de toda esta gente, porque eran unos 600,000 hombres preparados para la guerra. Teníamos los ancianos y algunos niños, los cuales también debían marchar hasta darle la vuelta la primera vez, y esto se hizo por 7 días. Esto tiene que ver con algo que Dios quiere. Dice el Salmo 37, verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verán. También evidenciaba el poder de los símbolos utilizados en el culto de Jehová, como se demuestra en el desfile, en una forma como más conocida como procesión. ¿Qué podemos nosotros sacar de esto? De este silenciamiento, de este silencio entre la multitud. Lo primero que se destaca es la estricta obediencia a Dios, una obediencia sepulcral. Muchos pasajes en la palabra de Dios nos instruyen a esperar en Dios, a estar quietos y callados en su presencia. Tenemos el caso de Moisés, Éxodo 14, versos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Y dice la Biblia: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En otra versión dice quietos. En este versículo, Josué manda a los hijos de Israel que mantengan silencio mientras caminan alrededor de la ciudad de Jericó. No cabe duda que Josué guardaba el recuerdo de los 40 años de peregrinación por el desierto, donde el pueblo no hizo sino murmurar. A partir del capítulo 14, usted encontrará al pueblo de Israel murmurando por falta de agua. En el capítulo 15 vuelven a murmurar. En el capítulo 16 otra vez están murmurando. En el capítulo 17 de Éxodo están otra vez murmurando. Siempre se estaban quejando, no estaban conformes. Siempre aprovechaban la oportunidad a pesar de las grandes maravillas, hazañas que Dios había hecho con ellos en Egipto. Cómo Dios destruyó a Egipto completamente, destruyó a Faraón y a su ejército, les abrió camino en el mar, les hizo llover pan del cielo, les hizo brotar agua de la roca en esos capítulos mencionados. Pero a pesar de esas grandes señales, ellos seguían murmurando, y por causa de esa murmuración, porque la murmuración es resultado de la incredulidad, porque cuando no se cree, entonces se comienza a decir lo que no se debe decir. Y por eso hay que guardar silencio. Bienaventurado el hombre que sabe mirar y nunca criticar, no dar sus propios razonamientos, sino esperar. Eso es lo que Dios nos enseña en estos maravillosos pasajes de la palabra del Señor. ¿Qué pasó con este pueblo? Sencillamente
que es la mayoría de ese pueblo quedó postrado en el desierto. No llegaron, no alcanzaron para entrar a la tierra prometida por causa de no cerrar sus labios y rebelarse en contra de Dios. Con estas lecciones históricas en mente, la directriz de Josué sobre mantenerse en silencio constituye una advertencia para nosotros cuando confrontamos grandes retos. No permitamos que nuestros labios pronuncien palabras incrédulas. No nos atrevamos a pronunciar palabras desmoralizadoras. Las palabras pueden atar y desatar. De ahí la orden de guardar silencio tras escuchar el grito triunfal, según el verso 20 del capítulo 6 de Josué. Se verá la salvación del Señor. No podemos decidir lo que vamos o escuchamos o lo que vemos, pero la renuncia a manifestar la duda o el temor inclinará nuestros corazones hacia lo que Dios pueda hacer con nuestras propias vidas. Es un mal de todos los tiempos. Muchas gentes están en nuestros templos, en nuestros cultos, en nuestras congregaciones y nunca están conformes. Critican la alabanza, critican al predicador, critican a los servidores de una forma u otra y como si fuera poco, como que se cansan de criticar en su propia congregación y luego se van a otra a seguir con lo mismo. Pero escuche lo que dice Proverbios capítulo 30 y el verso 32. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon dedo sobre tu boca. Guarda silencio ante Jehová. No pronuncies palabras que puedan perjudicar o desmotivar a una persona en su forma de actuar, en su forma de trabajar, en su forma de ser, porque una crítica puede quitarle la vida espiritual a una persona. Un crítico, un murmurador, un criticón puede convertirse en un asesino en serie en la congregación. Por lo tanto, esa persona está en grave peligro de perder su salvación si no corrige su forma de ser. Puntos importantes. 1. Los muros han servido para protegerse de las fieras del campo. Ya lo habíamos anotado. 2. De las fuerzas enemigas en tiempo de guerra. Y 3. O de cuadrilla de ladrones. Pero nos viene una pregunta. ¿Qué beneficio tiene estar fuera de la muralla o dentro? Esto depende también de las circunstancias. Estas ciudades amuralladas tenían una sola puerta. Al tener una sola puerta siempre se ejercía una vigilancia. Por lo regular, las familias que habitaban dentro de las murallas eran familias conocidas los unos con los otros. Personas extrañas no era permitido. Por eso cuando los 2 espías que Josué mandó para reconocer la tierra entraron a Jericó, pues ellos fueron descubiertos porque eran personas extrañas. En medio, no sabemos cuántos habitantes podían haber dentro de la ciudad, puede ser 300 o puede ser 200 o pueden ser 100, no sé, pero lo cierto es que por muchos que fueran, todos eran conocidos entre sí como familias y por eso los descubrieron, porque eran extraños, su forma de hablar, su aspecto físico no correspondía a los habitantes de la ciudad y por eso los buscaron por todas partes, pero gracias a Dios, a esa mujer que los guardó, porque había creído de que Dios cumpliría su palabra de destruir a Jericó y a todos sus habitantes. Entonces, para unas personas que estuvieran dentro también corrían riesgo. Ese es el caso del sitio de Samaria. ¿Qué pasó? Sencillamente el enemigo vino y sitió la ciudad y no dejaron salir a nadie. De manera que dentro de la ciudad faltó el alimento, faltó
faltó el agua, faltó las cosas de primera necesidad y la gente comenzó a morirse de hambre. De tal manera que aún las madres se comían a sus propios hijos. Es un riesgo también estar dentro. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo definimos esta situación? Afuera está el enemigo, afuera están, dentro están las personas que a la hora de la verdad se convierten en víctimas. Si no se derrumba el muro, de todas maneras la gente se muere. Pero como la dirección de esto es que hay unos conquistadores, hay unas personas a quien Dios les dijo que ellos conquistarían la tierra porque Dios se les había dado por heredad. Entonces ahora había que penetrar, ahora había que hacer la obra de Dios. Entonces ahora ellos estaban acá, pero tenían ventajas, comenzaron a verse ventajas para poder conquistar a Jericó. Pero como no se podía esperar ni 3, ni 4, ni 5 meses, el asunto era, había que hacerlo rápido. Entonces procedieron. Y dentro de la historia bíblica, los muros cayeron. Total de vueltas, 13 vueltas. Primero 7 vueltas y después dieron otras 6. A la final gritaron fuertemente y las murallas cayeron. Algunos dicen que gritaron gloria a Dios. Bueno, no se sabe qué fue lo que dijeron, pero lo cierto es que las murallas no cayeron porque gritaron, sino porque el pueblo tuvo fe en la palabra de Dios. Le creyeron a Dios y por eso ellos pudieron hacerlo. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí tenemos la historia que les acabo de narrar en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Pueden encontrar esta maravillosa historia como también el capítulo 7 y el verso 20. Hay una promesa enorme en Zacarías capítulo 2, verso 4 al 5. Sin muro serás habitada Jerusalén. A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías capítulo 2, versos 4 y 5. Promesa del ensanchamiento, de la multiplicación del pueblo de Israel de tal manera que ya los muros no servirían porque serían demasiados sobre la faz de la tierra. Promesa para el tiempo del milenio, cuando Dios reunirá al pueblo de Israel. Pero hablando de la iglesia, Dios dijo que levantaría una iglesia sin muros. Además, prometió que seríamos muchos y que habría en medio nuestro gran bendición y prosperidad. Esto nos hace reflexionar que en la iglesia del Señor, hay muchas paredes levantadas que están impidiendo que esas bendiciones dadas por el Señor se manifiesten en medio nuestro. Así como estos muros se hacían por capas, eran fuertes, extensos, difíciles de derrumbar, de conquistar. Así hay en nuestra propia vida y dentro de la congregación. Paredes, murallas, obstáculos, de los cuales dijo el Señor, piedras de tropiezo, que están en la entrada para que la gente ni entre ni salga. De tal manera que Dios tiene que hacer algo para que esa situación cambie, para que esos muros se derritan, se desmoronen, que esos muros desaparezcan y la gloria de Dios fluya, corra, de tal manera que se vea el derramamiento del Espíritu Santo, que se vean las señales de sanidad, de milagros, de crecimiento,
como Dios lo ha prometido. Ensancha tu tienda, las estacas de tu tienda, porque a la derecha y a la izquierda has de crecer, dijo el Señor de los ejércitos. El muro se opone al plan de Dios para entregarnos la tierra prometida. Es decir, el muro se opone al plan de Dios para que las promesas de Dios, que son muchas, son más de 3,000 promesas, hay una cantidad de hermanos pobres, sufriendo, a veces pasando necesidades, como si tuviésemos un padre que no pudiera velar por nuestras necesidades, pero es que allí hay algo que se llama la duda, y esa duda está impidiendo que su fe se desarrolle y que pueda alcanzar las bendiciones del Todopoderoso. Las promesas hay que conquistarlas. Dios le dio la promesa a Abraham de entregarle la tierra de Canaán. Llegó el momento, ya fueron a Jericó, pero ellos tenían que enfrentar al enemigo. Tenían que destruir las naciones y apoderarse de su tierra, de manera que eso fue una guerra permanente por varios años, hasta que finalmente lograron conquistar la tierra y tomar posesión de ella, pero les tocó lucharla, les tocó sudarla. Si usted quiere las bendiciones de Dios, usted tiene que lucharla, usted tiene que sudarla, usted tiene que creer lo que la Biblia dice, porque es por la fe que esto sucede. Como las murallas de Jericó se cayeron por fe, todas estas cosas anormales están pronto a desaparecer cuando una iglesia, cuando un creyente abraza la palabra de Dios y la asimila y marcha en ella en fe. El muro impide alcanzar el sueño de Dios. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Pero yo tengo que permitir que Dios ejecute ese plan conmigo. ¿Qué le pasó a Jonás? Dios tenía el plan de salvar a Nínive por medio de Jonás. Y Dios le habló a Jonás, pero Jonás no quiso. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha llamado la atención y usted no quiere? Entonces, Dios quiere, pero si usted no quiere, no va a pasar absolutamente nada. Porque hay dos querer. El de Dios, que está disponible las 24 horas del día, pero falta su querer, porque Él quiere. Un enfermo se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. Dios quiere, pero falta ver que tú quieras, porque si tú no quieres, vas a seguir con esa vida de pobreza, con esa vida de miseria, con esa vida lánguida, con esa vida fría. Pero si tomas la decisión de ese quiero, que yo quiero esa bendición, yo quiero ese poder, yo quiero esa promesa, y te lanzas y la conquistas, entonces es tuya, porque Dios no falla, Dios no miente. Solamente que tienes que levantarte de donde estás. Tienes que levantarte de tu sueño, de tu indiferencia, dejar tu enfriamiento espiritual y creer que Dios es poderoso para cumplir lo que dice, porque mientras esté allí impávido, inerte, sin entusiasmo de nada, pues nada va a pasar en tu vida. Pero si lo haces, Dios cumplirá su palabra contigo. Y el sueño de Dios se cumplirá en tu vida. El muro sirve de escudo también al enemigo, me sirve como de protección, es como una trinchera. Cuando yo conquisto entonces las promesas, conquisto la ciudad, entonces yo levanto mi propio muro, pero no de incredulidad y de indiferencia, sino un muro diferente. Pero resulta que ese muro se crea por la fe, porque ese muro es Cristo. Él viene a ser nuestro muro alrededor de nosotros. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, y Él dice: no temas,
yo estoy contigo. Detrás del muro se esconden actitudes y pecados falsos tesoros que muchos quieren conservar a pesar de que Dios ordena destruirlos. ¿Se acuerdan de algo? Antes de tomar las murallas, antes de tomar a Jericó, Dios dijo, ojo con lo que hay allí, ojo con el anatema, no tomen el anatema. Allí había oro, allí había plata. No podían tomar nada para sí, pero hubo uno que fue y tomó lo prohibido y lo escondió. Y eso también es grave. Cuando Dios nos da las bendiciones, nosotros debemos despojarnos de todo. Y todo es todo. No podemos guardar absolutamente nada porque Dios conoce el corazón. Por lo tanto, al derribar los muros, se requiere estar dispuesto al cambio que provoca el conocimiento de una revelación de Dios. Produce cambios de mentalidad, cambios de propósito, cambios de carácter, cambios de forma de vida. La revelación de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, no cojan el anatema. Acán desobedeció la palabra de Dios y eso acarreó su propia muerte para evitar que toda la congregación sufriera las consecuencias. De manera que hay que corregirnos, hay que quitar esos impedimentos de codicia en nosotros mismos, guardar secretos de impureza, de pensamientos negativos, cosas que nosotros amamos demasiado y lo guardamos. Tenemos que despojarnos porque nuestro corazón debe estar disponible solamente para el Señor. Nuestro mayor tesoro debe ser nuestro Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, para que un liderazgo sea efectivo, para que podamos vencer, para que podamos triunfar, debemos seguir el ejemplo del pueblo de Israel en la toma de Jericó. Todos, a la cabeza del Señor y de Josué, marcharon firmes, como un equipo, como un solo pueblo, una unidad perfecta. Dios fue la cabeza principal. Y de esa manera le creyeron a Dios y Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que las cosas funcionen? Primero, la cabeza es Cristo. En segundo lugar, la iglesia, que es el cuerpo, debe guardar la perfecta unidad. Y no solamente la perfecta unidad, sino la armonía. Hagámoslo juntos. Unámonos en este trabajo. Echemos fuera la murmuración. Murmuramos por todo, nos quejamos por todo. Si aprendemos a llevar las cosas a los pies del Señor, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades, porque lo primero que hace el inconforme es contarle a otro y criticar y decir esto, lo otro, y como que nada hay bueno en la congregación. Pero cuidado con eso, porque la iglesia es la niña del ojo del Dios viviente. Y es peligroso cuando señalamos, acusamos y condenamos. Dios está presto, Dios está escuchando, Dios está viendo todo. Por lo tanto, que el Señor nos guarde de ese enorme pecado de la murmuración. Termino diciéndoles esto. En el capítulo 12 del libro de Números, ¿qué le pasó a Aarón y a María? ¿Ya se recuerdan? Claro que sí. Aarón y María hablaron de Moisés a espaldas, allá en la tienda, murmuraron contra él. Y los escuchó Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los llamó a los tres y los confrontó. Y Dios le dijo a Aarón y a María, ¿por qué no habéis tenido temor de hablar mal contra mi siervo? Dios no le gustó eso. ¿Cuál fue la recompensa? María quedó leprosa, para dar a entender la gravedad que tiene la murmuración en la vida de una persona o en una congregación.
Ese pecado de la murmuración quedó reflejada en la lepra porque ella quedó blanca como la nieve. Y tuvieron que rogar durante 7 días para su purificación, para que volviera a la normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hacemos mal. Pon guarda a mi boca, dijo el salmista. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque en la ira no obra la justicia de Dios. Ese muro hay que echarlo abajo. Es muy dañino, es destructivo, es un obstáculo. Hay que tirarlo al suelo, hay que derretirlo, hay que acabarlo. Que reine el respeto, que reine la comunión, que reine la armonía en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón y en la congregación. Ahí les dejo ese pensamiento y les invito para mañana que tenemos otro puntico interesante. Construyamos nuevas vidas, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Unámonos para que juntos marchemos adelante en pos de la tierra prometida.